Hola a todos, bienvenidos a la clase 13 del módulo de Organizaciones Sociales y Comunitarias. En esta clase vamos a continuar con lo que estuvimos viendo en la clase anterior, referente a los principales problemas sociales que afectan a la sociedad moderna. Lo que vimos en la clase 12 fue lo referente a la pobreza, desigualdad social, el tema de la precarización laboral y también todo lo referente a la salud pública. Ya vimos esos cuatro problemas como problemas sociales que son eh, importantes dentro de lo que nosotros hemos llamado la sociedad moderna, considerando todo lo que hablamos en la clase número 11, donde dimos las características que tenían la sociedad moderna. Entonces, en este sentido, los objetivos de esta clase, en particular de la 13, son exactamente los mismos que los objetivos de la clase 12. ¿Ya? El objetivo general, entender la naturaleza de los principales problemas sociales de la sociedad moderna, desde la perspectiva de la sociología. Objetivo específico, el primero, conocer cuáles son y en qué consisten los principales problemas sociales relacionados con la sociedad moderna. En la clase 12 ya vimos algunos, en esta clase vamos a finalizar con eso. Y el objetivo específico 2, identificar los fenómenos sociales característicos de la sociedad moderna, los que vimos nosotros en la clase 11, que se encuentran vinculados con cada uno de los problemas sociales señalados. Es decir, cada problema social que nosotros vayamos viendo lo vamos a tratar de vincular con las características que nosotros vimos en la clase 11 respecto de la sociedad moderna. Es decir, eh, qué fenómenos de la sociedad moderna son los que están vinculados con cada problema social característico de la sociedad moderna. Ese es el sentido que tiene esto que estoy diciendo. Comencemos entonces. Nosotros quedamos hasta el punto D en la clase anterior, ¿ya? Obviamente aquí vamos a seguir y vamos a comenzar con lo referente a la criminalidad, ¿ya? Como un problema social significativo o importante dentro de la sociedad moderna. Obviamente que todo lo referente al crimen, a la delincuencia, etcétera, siempre ha existido en la sociedad humana, ¿ya? Nosotros en alguna clase de sociología básica, creo, hablamos sobre el concepto de desviación social y dijimos que la desviación social era un fenómeno universal que se presentaba en todas las sociedades. Eh, ¿Por qué? Porque las normas sociales que existen en una sociedad no pueden ser cumplidas de manera absoluta, de manera total. Siempre van a haber personas que se van a desviar de esas normas, ya por la razón que sea. ¿Ya? Entonces es imposible que la desviación social no exista en la sociedad. ¿Ya? Y obviamente todo lo que tiene que ver con los delitos, los crímenes, son una de las principales manifestaciones de desviación social. El tema es que en la sociedad moderna todo lo referente a la criminalidad adopta una nueva manifestación o una nueva complejidad, digamos, ¿ya? ¿Y por qué se da eso? Tiene que ver con la concentración de una cantidad creciente de personas en las ciudades, ¿ya? Mientras más personas, más compleja la ciudad. Eh, Existe más probabilidad de que sucedan problemas delictuales mientras más personas hayan concentrado en un mismo territorio, en este caso un territorio urbano, ¿ya? Pero también está todo el tema de la pobreza, ¿ya? Que estuvo muy ligado con ciertos tipos de crímenes en la sociedad, en las primeras sociedades industriales, ¿ya? Y como nosotros dijimos, o hemos dicho en la clase 11 y 12, la sociedad moderna o las sociedades modernas son principalmente sociedades urbanas, ¿ya? Porque la urbanización es una característica fundamental de las sociedades modernas. Por lo tanto, la concentración de una cantidad creciente de personas en las ciudades, más la extensión de la pobreza dentro de la población que reside en estas ciudades que están recién acomodándose al crecimiento urbano, digamos, ¿qué implica? Implica que aparecen o aumentan diversas manifestaciones de crimen, ¿ya? Cuyo medio de desarrollo es principalmente urbano. Hay determinados crímenes que se desarrollan de manera más compleja, más rápida en la ciudad, ¿ya? No se pueden desarrollar de la misma manera en el campo, digamos, en la zona o en el medio rural. Por lo tanto, hay determinados crímenes que tienen su nicho, digamos, por decirlo de alguna manera, en la ciudad, ¿ya? Y es por eso que en las sociedades modernas comienzan a aparecer determinados tipos de criminalidad que antes no existían o no eran tan evidentes. Y los que ya existían comienzan a manifestarse de una manera más profunda, más cruda. Entonces, por eso es que nosotros en las primeras sociedades industriales del siglo XVIII comenzamos a ver que se asientan, que se empiezan digamos, a estabilizar o
a manifestar de manera muy estable, a eso me refiero, con asentar hechos delictivos como, por ejemplo, el homicidio y la prostitución, ¿ya? Ambos siempre existieron, ¿ya? Ambos tipos de conducta desviada o de conducta delictiva, digamos, porque así lo han definido la mayoría de las sociedades. No todas, obviamente, ¿ya? Pero la mayoría sí lo ha definido en casi siempre como el homicidio y la prostitución como forma de delito, ¿ya? Que van contra las reglas de la sociedad. Y han existido siempre, ¿ya? El tema es que cuando comienzan a aparecer las sociedades modernas y el homicidio y la prostitución adquieren una manifestación que no tenían antes, ¿ya? Se hacen más complejos, se extienden mucho más, por decirlo de alguna manera, se desarrollan más, ¿ya? Y después ya en el siglo XIX y XX comienzan a aparecer otras actividades ilícitas como el tráfico y consumo de drogas, por ejemplo, el tráfico de personas, el crimen organizado, el cibercrimen, entre otros tantos, ¿ya? Esos comienzan ya a aparecer más en el siglo XIX y siglo XX y se mantienen hasta hoy en día, obviamente, ¿ya? El crimen organizado tiene que ver con todo esto relacionado con la mafia, por ejemplo, ese es el crimen organizado. El cibercrimen es todos los delitos que se hacen a través de Internet, que hoy en día es un problema complejo, ¿ya? Para todo lo que tiene que ver la seguridad de todos nosotros, ¿ya? Porque hay muchos delitos relacionados con estafa y cosas como esas, ¿ya? Robo informático también de dinero, etcétera, ¿ya? Y eso obviamente está relacionado con las sociedades modernas, con el mundo urbano moderno, ¿ya? El cibercrimen no existía en las sociedades tradicionales por razones obvias, porque no existía el sustento tecnológico de las sociedades tradicionales. El crimen organizado tampoco tenía la manifestación que comienza a tener en la ciudad. Las mafias comienzan a aparecer principalmente en las ciudades, en el ámbito urbano, ¿ya? El consumo de droga, el tráfico de droga, el tráfico de personas también, entre otros tantos eh, delitos o formas de crimen, ¿ya? Entonces son formas de criminalidad que se llegan a ser parte de la fisonomía del mundo urbano, ¿ya? Es casi como que el mundo urbano no podría caracterizarse si no existieran, digamos, esto o sin aludir a este tipo de actividades criminales, ¿ya? Son parte de la fisonomía de las ciudades, es decir, del mundo urbano moderno, ¿ya? Eh, y muchas de estas actividades se ven beneficiadas por la globalización, por la interconectividad creciente que tiene el mundo urbano, ¿ya? El cibercrimen, por ejemplo, es un efecto, una consecuencia negativa de la interconectividad creciente que tiene el mundo urbano, ¿ya? La posibilidad de contar con la tecnología computacional, con internet, etcétera, ¿ya? El tráfico de drogas, qué decir también, ¿ya? Con todo el desarrollo de la aeronáutica también ha podido expandirse a través de todo el mundo, ¿ya? Entonces, muchas formas de crímenes se han visto beneficiadas por la globalización del mundo, ¿ya? Eh, Hay algunos datos, ¿ya? Según un estudio reciente de la ONU, por ejemplo, cerca de 1 millón de personas han sido víctimas de homicidio entre 2000 y 2017 a nivel mundial, ¿ya? Es decir, casi en 2 décadas. 1 millón de personas es mucho, o sea, es una gran cantidad para considerar que son solamente homicidios, ¿ya? Y se considera que la desigualdad social, el crimen organizado y el machismo son algunas de las principales causas de este 1 millón de personas que han sido víctimas de homicidio en casi 2 décadas, ¿ya? Es bastante gente, ¿ya? Y obviamente la desigualdad, el crimen organizado, la desigualdad y el crimen organizado sobre todo están muy relacionados con el mundo moderno. El machismo no tanto, porque el machismo eh, es una creencia que es mucho más tradicional, que viene mucho más de atrás, ¿ya? Pero también el machismo se ve favorecido por todo lo que es la globalización, etcétera, porque son ideas que se pasan de una zona del mundo a otra, ¿ya? El- Todas estas ideologías de odio, como hablábamos nosotros en alguna clase, en el mundo moderno tienen mayor facilidad de expandirse, de darse a conocer. Y ahí nos faltan las personas que adhieren a este tipo de creencias de odio o ideologías de odio contra determinados grupos sociales, ¿ya? Entonces,
esta cifra de 1 millón de personas que ha sido víctima de homicidio es principalmente en el ámbito urbano, ¿ya? Y es una característica eh, compleja de la sociedad moderna, el tema de los delitos relacionados con homicidio, ¿ya? Que las tendencias parecerían ir en alza en vez de detenerse, a pesar de los esfuerzos y las medidas que toman los distintos gobiernos, ¿ya? Veamos otro tipo de delito, de crimen. El narcotráfico y el tráfico de personas, por ejemplo, también tienen una expansión que es ostensible dentro de la sociedad, ¿ya? Estando dentro de las actividades más lucrativas del mundo en la actualidad, ¿ya? Según la ONU, por ejemplo, el comercio ilegal del crimen organizado, eh, todo lo que es el contrabando, cosas como esas, ya eso se le llama crimen organizado. Suma ganancias anuales de más de 2 billones de dólares, ya 2 billones de dólares es mucho dinero, ya lo que equivale al 3,6% de todo lo que produce y consume el planeta en un año, ya una cifra enorme, ya una cifra enorme de dinero y desde el punto de vista productivo, ya y eso tiene que ver con el mercado negro, como se llama muchas veces. ¿Ya? Se le llama muchas veces mercado negro. Todo lo que son las ventas de productos ilegales, de piratería, etcétera. Y a eso se le llama crimen organizado también, no solamente a las mafias que funcionan eh, al estilo, digamos, El Padrino, como la película, ¿ya? No solamente eso, ¿ya? Sino que también está toda la piratería, el tema de la venta ilegal, etcétera. ¿Ya? Eso también se le llama crimen organizado. Em, y eso respecto a la criminalidad, que es un problema complejo de la sociedad moderna y un problema que parecería no tener solución, ¿ya? Y digamos, los fenómenos que están relacionados con la criminalidad, la urbanización obviamente, la interconectividad como dijimos y el capitalismo también, porque el capitalismo está relacionado con la pobreza, la desigualdad, etcétera. Y ya vimos que esos factores están directamente incidiendo en las tasas de criminalidad alrededor del mundo, ¿ya? Entonces la criminalidad, un problema social característico de la sociedad moderna. ¿Significa eso que en las sociedades tradicionales no existía crimen? No, no significa eso. Existía, pero tenía otras características, ¿ya? No tenía, nunca habría tenido digamos, la magnitud que tiene, por ejemplo, nuestros datos que estamos mostrando acá, ¿ya? Eh, y entiéndase, por ejemplo, que el homicidio no tiene que ver directamente con los muertos por la guerra, por ejemplo. Ya eso no se considera dentro de las tasas de homicidio, ¿ya? El homicidio son los que es la muerte que le da una persona a otra, ya en un contexto generalmente urbano. Ya obviamente también se considera el contexto rural, ya, pero eso se considera homicidio, digamos. Y esta cifra, por ejemplo, de 2 billones de dólares en ganancias por el crimen organizado, tampoco es imposible que se pudiera haber dado en una sociedad eh, anterior a las sociedades tradicionales, ¿ya? Entonces, la criminalidad tal como se presenta en las sociedades modernas es algo característico de este tipo de sociedades, ¿ya? Sigamos entonces. Otro problema importante de las sociedades modernas, la discriminación social. Nuevamente, el tema de la discriminación ha existido siempre. Siempre ha existido, digamos, distintas manifestaciones de discriminación hacia distintos grupos sociales, ¿ya? Siempre lo ha habido, ¿ya? Lo que sucede es que en el mundo moderno, en las sociedades modernas, esto adquiere ribetes que no tenía antes, y básicamente eso, ¿ya? Se masifica mucho más, es más difícil de resolver. Mientras más se masifique un problema, más difícil es de erradicarlo, ¿ya? Entonces el mundo moderno es complejo, ¿por qué? Porque tiene muchos grupos que tienen ideas distintas, digamos. Hay demasiadas manifestaciones culturales distintas, unas positivas, otras negativas, ya como explicamos en alguna clase, ¿ya? El nazismo, por ejemplo, es una ideología de odio, pero es una manifestación cultural, nos guste o no nos guste, ¿ya? Porque es una ideología. El Ku Klux Klan también tiene una ideología determinada que tiene que ver con el poder blanco, ¿ya? O con esa idea del poder de la raza blanca. Y también son manifestaciones culturales, la cultura no tiene que ver solamente con cosas positivas, ¿ya? Cosas que pueden ser socialmente negativas también se pueden considerar manifestaciones culturales, ¿ya? Entonces el mundo moderno es un mundo complejo, donde hay distintos grupos, como decía, que tienen ideas contrarias, contrapuestas. Hay distintas manifestaciones culturales que son incoherentes entre sí, ¿ya? Aparte que hay una mayor apertura en el ámbito cultural.
¿A qué me refiero con esto? Que eh, se permite más, digamos, ¿ya? Porque ya no está la religión, como decíamos en una clase anterior, los sistemas políticos totalitarios que le impedían a la gente expresarse, ¿ya? Eso ya no tiene tanta fuerza, ¿ya? Obviamente que hay sociedades donde todavía es sociedad, cosa de ver, por ejemplo, lo que sucede en Corea del Norte, con el tema de la libertad de expresión, ¿ya? Y en otros regímenes totalitarios también donde las personas no pueden hacer lo que quieran, ¿ya? Entonces la expresión cultural está sumamente limitada, ¿ya? Pero en las sociedades modernas esos casos son excepcionales, ¿ya? Eh, ¿Por qué son excepcionales? Porque lo que predomina, como dijimos, en las sociedades modernas son los sistemas democráticos. Y uno de los principios fundamentales de los sistemas, o de la democracia, mejor dicho, es la libertad de expresión, ¿ya? La libertad de expresión, ¿ya? La libertad de expresión es una consigna un poco peligrosa, ¿ya? Cuando se emplea para decir lo que uno quiera. El problema es que las sociedades democráticas no han sido eficientes en delimitar bien lo que es la libertad de expresión, y por eso que aparecen los neonazis, por eso que aparece el Ku Klux Klan, por eso que aparecen una serie de otros tipos de manifestaciones culturales que son bastante negativas desde el punto de vista social, ¿ya? Tiene que ver con una debilidad de los sistemas democráticos, ¿ya? Porque los sistemas democráticos, claro, se basan en la igualdad, en la libertad de expresión, en la libertad de prensa, por ejemplo, ¿ya? Pero eso no tiene muchas veces límites, claro, ¿ya? Entonces, obviamente, a partir de eso, la mayor apertura cultural que existe, ¿ya? Es decir, la mayor posibilidad de que uno pueda expresar lo que quiera, ¿ya? O pueda adherir a la ideología que uno quiera, o a la manifestación cultural que uno quiera. ¿Por qué? Porque ya no están esto, ya no están los emperadores, los reyes o los arzobispos, la iglesia ahí encima para decirnos qué tenemos que pensar y qué no. Todo eso ha perdido fuerza y representación dentro del mundo moderno, ¿ya? Como ya no está eso, hay mayor libertad, mayor apertura en el ámbito cultural. Y a eso hay que sumarle todas las debilidades de los sistemas democráticos, con lo que estaba diciendo recién. Todo lo referente, por ejemplo, a eh, el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa, eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Eso desde cierto punto obviamente es positivo que exista la libertad de expresión, pero si no se le ponen límites claros que permitan que las personas se pongan de acuerdo respecto de hasta dónde va a llegar la libertad de expresión de una persona o de un grupo social, se torna algo peligroso porque hace que aparezcan o se consoliden diversas creencias e ideologías basadas en el rechazo hacia determinados grupos. Entiéndase, mujeres, minorías sexuales, minorías raciales y étnicas, etcétera, ¿ya? Discapacitados, hasta eso hay, ¿ya? Eh, Aunque no crean, también hay, digamos, manifestaciones culturales que están en contra de que el Estado eh, sustente a personas que son discapacitadas. Hay personas que defienden esa idea, defienden una idea de eficiencia del Estado y eh, de que el Estado no tiene que hacerse cargo de personas que son una carga para la sociedad, ¿ya? Hay ideología así, ¿ya? A eso me refiero. Y eso tiene que ver con esta apertura que estamos hablando en el ámbito cultural, que permite que aparezca casi cualquier cosa y que muchas personas adhieran a ideas que son absurdas a veces, que son antidemocráticas, claramente antidemocráticas, ¿ya? Eh, entonces, esa es como la lógica de por qué la discriminación social eh, no se ha podido ni siquiera reducir, sino que ha aumentado, ¿ya? En muchos sentidos ha aumentado, ¿ya? A pesar de que obviamente las sociedades han hecho muchos avances en materia de igualdad, etcétera, pero en otras sociedades la desigualdad ha aumentado, ¿ya? Y está este contrapeso también de que a pesar de las leyes y las normativas que se van generando, siempre aparecen ideas culturales que van en contra de eso, ¿ya? Y generan un contrapeso, ¿ya? Y hacen un poco retroceder los avances que se hacen en materia legislativa muchas veces, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, el machismo, la xenofobia, el racismo, la homofobia son fenómenos que han existido desde siempre en la sociedad, siempre han existido, ¿ya? Y están relacionados con cuestiones religiosas, cuestiones nacionalistas, etcétera, ¿ya?
El machismo y la homofobia, por ejemplo, han estado históricamente muy relacionados con la religión o con ciertas religiones, para no generalizar, ¿ya? Con ciertas religiones en particular, más vinculadas con el, con la tradición judeo-cristiana, ¿ya? Y musulmana también, ¿ya? Eh, entonces siempre han existido estas creencias o estas ideologías, machismo, xenofobia, etcétera, ¿ya? Pero en el contexto de la sociedad moderna donde llegan a adquirir una manifestación mucho más compleja, mucho más amplia, ¿ya? Por lo que estábamos hablando antes, por la diversificación cultural y también la interconectividad que tienen las sociedades, ¿ya? Porque cualquier idea, por absurda que sea, que se le pueda ocurrir a una persona, basta con que la suba a Twitter, a Instagram, que escriba un artículo, que escriba una opinión en una columna de un diario, y no van a faltar las personas que van a adherir, ¿ya? Aunque esa idea sea antidemocrática, sea antihumanista, aunque sea claramente que vaya en contra de los derechos humanos, etcétera, ¿ya? Eh, Van a haber personas que van a adherir a esa idea, ¿ya? Y eso se logra a través de internet, principalmente, ¿ya? Eh, entonces muchas ideas relacionadas con xenofobia, por ejemplo, homofobia, se dispersan por internet, ¿ya? Y hay personas dispuestas siempre a escuchar esa idea y a darle apoyo. Aunque parezca absurdo que suceda eso en el siglo XXI, pero sucede, ¿ya? Y yo le estoy hablando solamente de algunas ideas que son conocidas y otras que son, como les decía en un ejemplo, de estas personas que defienden la idea de que el Estado no se haga cargo de las personas discapacitadas. Hay cosas así específicas y de extrañas, ¿ya? Entonces, yo le estoy hablando solamente de lo más obvio, de lo más evidente, ¿ya? De lo que conocemos casi todos, ¿ya? Pero todo este tipo de cosas se dispersan a través de Internet, ¿ya? Y están propiciadas por esta diversificación cultural de la que nosotros hemos hablado desde la clase 11, ¿ya? Esta libertad que hay en términos culturales, de las expresiones culturales, ¿ya? Eh, entonces, veamos algunos datos, ¿ya? Por ejemplo, se han hecho muchos avances, estamos aquí en el párrafo 3, ¿ya? Se han hecho muchos avances en torno a la promulgación de leyes de igualdad social, ¿ya? De igualdad de derechos para minorías sexuales, por ejemplo, ¿ya? En todo el mundo, o en la mayoría de las sociedades, a excepción de las que no quieren hacerlo, obviamente, que son sociedades de Medio Oriente, africanas, etcétera, ¿ya? A pesar de esos avances que se han hecho, el rechazo social e inclusive la criminalización que tienen los grupos homosexuales se mantienen en diversas sociedades, ¿ya? Eh, alre- Actualmente hay alrededor de 70 países aproximadamente, ¿ya? Más o menos, ¿ya? Donde la homosexualidad sigue siendo un delito, se castiga con cárcel o con pena, con multa, etcétera, ¿ya? Y hay 7 países en el mundo donde hoy en día, que son 7 países africanos, ¿ya? Donde existe pena de muerte para la homosexualidad comprobada, es decir, para las relaciones homosexuales comprobadas, ¿ya? Eh, Obviamente entonces considerando esto, estas 71 países donde la homosexualidad es un delito es harto, ¿ya? Entonces no es extraño que la discriminación siga siendo tan fuerte para estos grupos, ¿ya? Como dice el dato aquí que estamos viendo de la UNESCO, al menos el 40% de los homosexuales y 65% de los transexuales de América Latina declararon hace poco, o ya hace un par de años, que habían sufrido violencia homofóbica en el ámbito escolar, ¿ya? Esas son cifras muy altas, ¿ya? Si nos enfocamos ahora en la mujer, ¿ya? La mujer también se han hecho muchos avances en torno a la igualdad de género, pero la mujer sigue teniendo, desde una perspectiva global, sigue teniendo una posición desventajosa respecto del hombre, ¿ya? Y eso se traduce en menos representación laboral y política, diferencias salariales, menos educación, ¿ya? Según la ONU nuevamente, en África subsahariana, es decir, el África que está debajo del desierto del Sahara, ¿ya? Eh, Oceanía y Asia Occidental, en esta zona las niñas todavía tienen muchas dificultades para acceder a la educación primaria y secundaria, ¿ya? Mientras las mujeres de África septentrional, ¿ya? Ocupan menos de 1 de cada 5 de los empleos remunerados en el sector no agrícola, ¿ya? Es decir, que están dejando fuera el sector agrícola
es decir, el comercio, el tema de la construcción, ingeniería, etcétera, ya las mujeres ocupan menos de un puesto por cada 5 empleos remunerados, ya remunerados. Eh, Obviamente una integración muy pobre en el ámbito laboral, ¿ya? Y eso da cuenta de la discriminación que sufren las mujeres todavía hoy en el siglo XXI, ¿ya? Y, y es lo que le estaba diciendo, parecería que se avanza en algunos aspectos, pero se retrocede en muchos otros, ¿ya? O los avances que se hacen en muchas sociedades no se reflejan en todo el mundo, parecerían no reflejarse, a pesar de que se hacen muchos avances. Y esto es por el crecimiento de la población, etcétera, la diversidad cultural, como estamos diciendo, eso complejiza mucho el tema y parecería que se hacen avances legislativos, pero se retrocede en materia cultural. El pensamiento de la gente no cambia mucho en muchos aspectos, ¿ya? Y eso hace que la discriminación social se siga manteniendo, ¿ya? Y afecte a las mujeres, a la diversidad sexual, a las etnias originarias, por ejemplo, ¿ya? A los afroamericanos, qué decir, ¿ya? Hoy en día eso está muy está muy en la prensa por lo que pasó en Estados Unidos con el, el asesinato por parte de la policía de una persona afroamericana, ¿ya? Eh, entonces, cuando suceden esos hechos, como que se refresca el tema de que la discriminación social sigue siendo una característica muy propia de lo que son las sociedades modernas, demasiado, demasiado característica de las sociedades modernas, sobre todo del siglo XIX y desde el XIX hasta hoy en día, ¿ya? Y que es donde está la sociedad más compleja, ¿ya? Desde el punto de vista social, de la cantidad de población, etcétera, ¿ya? Entonces, discriminación social, un problema muy relevante en el contexto de las sociedades modernas. Sigamos entonces. Contaminación, ¿ya? También. Eh, Esto es más intuitivo, más fácil de entender porque está relacionado con la sociedad moderna, ¿ya? Obviamente esto deriva de la industrialización, desde que la producción industrial se masificó o se introdujo en las sociedades modernas, ha tenido de manera creciente un impacto negativo en el ecosistema, ¿ya? Porque antes no existía la industria, no existían los automóviles, digamos, ya no se tiraba nada, o no se tiraba en general nada tóxico de manera sistemática eh, eh, al ecosistema, desde que se introdujo la producción industrial y fueron en la industrialización, el proceso de industrialización fue creciendo cada vez más, el impacto negativo en el ecosistema fue haciéndose cada vez más grave, ¿ya? Después de mucho tiempo se comenzaron a promulgar leyes que protegían el medio ambiente, pero ya era un poco tarde, ¿ya? Y de hecho hoy en día existe protección ambiental, pero no parece suficiente. No parece suficiente porque la contaminación cada vez va en aumento, ¿ya? Y principalmente por la generación de desechos físicos y químicos que son difíciles de eliminar de manera natural. El plástico usted no lo puede eliminar de manera natural, ¿ya? Eh, em, los gases contaminantes tampoco se pueden eliminar de manera natural, ya que se quedan en la capa de ozono, la dañan, ¿ya? Eh, en general todo lo que sea químico y no sea orgánico no se puede eliminar de manera natural, ¿ya? Y la forma como se ha tratado el tema de la basura y la emisión de sustancias tóxicas nocivas hacia el medio ambiente eh, ha sido eh, muy pobre, digamos, ¿ya? Muy poco eficiente, ha habido muy poca preocupación. Obviamente, como le estaba diciendo, todas las naciones, la mayor parte de las naciones han generado muchas normativas para proteger el medio ambiente, ¿ya? Para manejar mejor los residuos, la basura, etcétera, pero parece que no es suficiente, ¿ya? Por ejemplo, por poner un ejemplo, existen multas que son millonarias para las empresas que tiran desechos químicos en el océano, ¿ya? Y son millonarias. Lo que pasa es que las empresas, para las grandes empresas, es nada, ¿ya? Los multan con $20.000 y eso les sale más conveniente que tener que eh, generar una forma o un mecanismo
de reducción de residuos químicos que sea eh, sostenible con el medio ambiente. ¿Ya? Le sale más fácil ir al mar, tirar los desechos químicos al mar y pagar la multa. ¿Ya? Eso le sale más barato. Entonces no hay ningún interés ni ninguna presión como para eh, mejorar ese tema. ¿Ya? Y eso es como una muestra, un ejemplo de algo que sucede hoy en día aún y que uno lo puede aplicar a muchas otras cosas que son menos obvias, ¿ya? O digamos menos evidentes, ya que tienen un impacto también más focalizado. Piensen en las industrias que tiran desechos a los ríos, ¿ya? Y contaminan los ríos. ¿Ya? Las multas que tienen son ridículas para lo que genera la empresa. Entonces se avanza también en el tema de la protección ambiental, se avanza, pero todo lo que se avanza se ve, digamos, relativizado por el comportamiento que tiene el sistema industrial, ¿ya? Es decir, que es un sistema capitalista. ¿Ya? Eh, pero esto no tiene que ver solamente con el capitalismo. Todas las sociedades actuales, sean capitalistas, sean socialistas, desde el punto de vista económico, hacen lo mismo. ¿Ya? Los países socialistas también contaminan el medio ambiente. Entonces esto no tiene que ver solamente con el capitalismo, tiene que ver con una cuestión mucho más profunda, que tiene que ver con la conciencia ambiental que tiene la sociedad y que tienen los gobiernos. ¿Ya? Eh, entonces eso. También está el tema obviamente de la urbanización. ¿Ya? Por ejemplo, un estudio que hizo una institución hace poco tiempo, hace pocos años, señala que la población humana se ha triplicado en los últimos 60 años. El triple. ¿Ya? Las ciudades han crecido el triple en general. El mundo ha crecido tres veces en cuanto a población humana. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Los países disminuyen sus áreas verdes, ¿para qué? Para construir zonas urbanas, porque tienen que reacomodar a su población, tienen que darle vivienda, tienen que darle servicios básicos, alcantarillado, etcétera. Y eso significa que disminuyen las áreas verdes para pavimentar con concreto. ¿Ya? Eh, y otro efecto de la urbanización creciente, el tema de los automóviles. Mientras más crecen las ciudades, eh, el, digamos, el tema de los automóviles se vuelve cada vez más complejo. ¿Ya? Más población, más automóviles. ¿Ya? El parque automotriz no disminuye, aumenta, todos los años aumenta. ¿Ya? A pesar de que los automóviles que van en desuso quedan para chatarra, los que integran al sistema son más de los que salen, digamos. Eh, entonces el parque automotriz crece todos los años un porcentaje, ¿ya? De un dígito, pero crece todos los años, en todos los países. ¿Ya? Cada vez se producen más autos, cada vez se compran más autos, en términos generales, obviamente dejando de lado las crisis económicas, etcétera, pero la tendencia a largo plazo muestra un aumento, una tendencia al alza. ¿Ya? Eh, el uso automóvil, entonces, ¿ya? El número de edificios que se construyen, ¿ya? Las fábricas que se construyen, cada día son más, y todo eso genera un impacto, una huella en el ecosistema. ¿Ya? Genera una huella. ¿Ya? Cada edificio que se construye extra, cada automóvil que se integra al parque automotriz, genera un impacto focalizado en el medio ambiente. ¿Ya? Entonces la urbanización tiene una relación directa con la contaminación ambiental que sufre las sociedades modernas. ¿Ya? Entonces, lo que sucede, el desarrollo de las actividades industriales, toda la industrialización, que comenzó, como nosotros dijimos, a partir del siglo XVII aproximadamente y ha ido creciendo cada vez más. El crecimiento de las ciudades, el crecimiento de la población y el mal manejo de los residuos, ¿ya? Tirar las cosas al mar, ¿ya? Ese es el manejo que existe, hacer vertederos para enterrar la basura. Ese es el tipo digamos, de manejo de residuos que se hace en la mayor parte de las sociedades. ¿Ya? Produce serios problemas que tienen que ver con contaminación del aire, del suelo y del agua. ¿Ya? Y es algo que comenzó en la industrialización y se ha mantenido hasta la actualidad. ¿Ya? Se sigue manteniendo, pero de manera mucho más compleja. ¿Ya? El tema del manejo de los residuos es un tema muy eh, eh, importante. ¿Por qué? Porque el tema del crecimiento de la ciudad, el crecimiento de la población, es demasiado macro como para tratar de dar una solución. Se puede, sí, pero sería muy difícil. ¿Ya?
mantener a raya el crecimiento de las ciudades y el crecimiento de la población. Pero el manejo de los residuos es algo que sí, en lo cual sí se pueden hacer mejores cosas, ¿ya? Pero no existe cultura para eso, no existe voluntad política tampoco en muchas sociedades para tener un mejor manejo del residuo. Pensemos nosotros acá en Chile, por ejemplo, ¿qué hacemos eh, con la basura? Todo al mismo tarro, ¿ya? Todo al mismo tarro, el plástico, el papel, lo orgánico, etc., todo al mismo tarro, el vidrio, etcétera, ¿ya? Y eso pasa en la mayor parte de las sociedades, ¿ya? El concepto de reciclaje no existe en la mayor parte de las sociedades. En la sociedad europea, digamos en ese tipo de sociedades como más desarrolladas, sí, hay una cultura de reciclaje, ¿ya? Pero acá no, acá todavía estamos muy subdesarrollados en ese aspecto. Claro, uno cuando de repente va a una plaza ve que hay un contenedor para dejar el plástico, pero esos son como hechos muy aislados. Claro, es importante que se parta por algo, pero no existe como una cultura extendida respecto al reciclaje, ¿ya? Porque no lo practicamos en nuestras casas. ¿Ya? Si en nuestras casas comenzáramos por tener recipientes distintos para echar distintos tipos de materiales, por ahí tendríamos que partir, ¿ya? Y eso generaría digamos, una especie de reacción en cadena y se transformaría en una tendencia cultural. Pero, por ejemplo, nosotros estamos muy lejos de eso. Y Latinoamérica en general y América en general está muy lejos del tema del reciclaje, ¿ya? Y eso tiene que ver con el manejo de los residuos, ¿ya? Un ejemplo, ¿ya? Y tan grave esto, por ejemplo, que la revista Nature, que es una de las principales revistas que tiene que ver con el tema de las ciencias naturales, del ecosistema, dice que el 2025 la generación mundial de basura en las ciudades será el doble que la que existe hoy en día. El doble de generación de basura, ¿ya? Y en el 2100, es decir, 80 años más adelante, va a ser el triple, más del triple, ¿ya? ¿Y qué se hace con esa basura si uno no cambia la forma como la va a manejar? Se va a seguir acumulando, los vertederos se van a seguir llenando y esa basura no se descompone. Como dijimos, si se tira plástico en un vertedero, el plástico demora cientos de años en degradarse. Entonces, algo que se va acumulando ahí, ¿ya? Que en algún momento va a pasar la cuenta, ¿ya? También está el tema de la emisión de gases de efecto invernadero, ya que es muy alta, que tiene que ver con lo que ustedes conocen como el calentamiento global, ¿ya? Que es el aumento de la temperatura del planeta, ¿ya? Que se asocia mucho con el tema de los gases que se emiten hacia la atmósfera, por los automóviles principalmente, lo que tiene que ver con la industria, etcétera, ¿ya? Y lo que indican los hallazgos científicos hoy en día es que la temperatura del planeta en la actualidad es la más elevada en los últimos 800.000 años, ¿ya? Y eso se le atribuye principalmente a la emisión de gases de efecto invernadero, ¿ya? Que calientan la atmósfera, digamos, ¿ya? Y cuando la atmósfera aumenta establemente su temperatura en 1 o 2 grados, eso tiene un impacto que es, digamos, planetario, ¿ya? No es como cambiar el agua de una tetera de 99 a 100 grados, ¿ya? Que es un efecto imperceptible. Cuando uno lo aplica a nivel global es un efecto muy importante, ¿ya? ¿Y qué produce el calentamiento global? Eh, Desaparición del hielo de los polos, eso aumenta digamos, el tema de las mareas y afecta digamos, todo lo que es la flora y fauna del mar, ¿ya? Y también está el tema de la sequía, ¿ya? La sequía también está relacionada con el calentamiento global o el calentamiento de la atmósfera, ¿ya? Y todos los fenómenos que están relacionados con la contaminación ambiental, todos sabemos cuáles son. La industrialización y la tecnificación, es decir, la industria y la tecnología también, la urbanización, para qué decir, el capitalismo ya dijimos que obviamente está relacionado porque es el sistema predominante, pero no solamente las sociedades capitalistas contaminan, las sociedades socialistas también contaminan porque también producen, ¿ya? Y su manejo de residuos y sus procesos de industrialización no son muy distintos a los que desarrollan las sociedades capitalistas, es básicamente el mismo proceso, ¿ya? Y la interconectividad también, la globalización, también hace que los temas ambientales eh, digamos, se apliquen a todo el mundo, ¿ya? Eh,
porque al final lo que se tira al mar o la contaminación del agua, el aire afecta a todo el mundo, ¿ya? Afecta a todo el mundo, termina siendo un efecto en cadena, ¿ya? Eh, Así que eso respecto a la contaminación ambiental, ¿ya? Es un problema muy muy característico de la sociedad moderna, ¿ya? Y es propio de la sociedad moderna, a diferencia de los otros que hemos visto antes, que también existían en las sociedades tradicionales, pero que habían tenido una manifestación más compleja en la sociedad moderna, como la discriminación, por ejemplo. La contaminación ambiental es de las sociedades modernas, no es de las sociedades tradicionales. Las sociedades tradicionales no generaban el impacto que se genera hoy en día en el ambiente, en el ecosistema, ¿ya? Sigamos. Migración internacional, también es otro problema grave, ¿ya? Porque está descontrolado, principalmente por eso, ¿ya? Y tiene que ver, cuando hablamos de migración internacional, le puse internacional para distinguirlo de lo que nosotros hablamos referente a la migración campo-ciudad, ¿ya? Solamente para eso, para que no se confunda. La migración internacional tiene que ver con el traslado de grupos de personas desde un país a otro, ¿ya? Básicamente eso es la migración internacional. Y está relacionado con qué fenómenos: la pobreza, los conflictos armados, la precarización laboral, entre otros fenómenos característicos de las sociedades modernas, ¿ya? Sobre todo la pobreza y la precarización laboral. Los conflictos armados han existido siempre, ¿ya? Pero también inciden en lo que es la migración, ¿ya? Y generan procesos de migración internacional que son forzados. Esa es la mayor característica que tiene. La pobreza obliga a la gente a irse de su país y buscar mejores oportunidades en otro país. La precarización laboral, es decir, el empleo, los trabajos mal remunerados, etcétera, también obligan a las personas a eh, irse de sus países. Los conflictos armados, ¿para qué decir? Hay otros factores también, ¿ya? Los conflictos políticos, etcétera, ¿ya? Eh, pero aquí lo importante es que estamos hablando de procesos de inmigración que son forzados, ¿ya? Que no son voluntarios, ¿ya? Son procesos forzados, porque la migración siempre ha existido, siempre las personas se han trasladado de un lugar a otro, ¿ya? Pero muchas veces tenían que ver por decisión propia, por factores laborales, etcétera, lo cual sigue dándose hoy en día, ¿ya? El tema es que un porcentaje importante de la migración hoy en día internacional es por obligaciones forzadas, ¿ya? Y esto es algo impensado en el contexto de las sociedades tradicionales. Ya no es algo que se ve en las sociedades tradicionales. ¿Ya? Se trata de una realidad que es propia de las sociedades modernas. ¿Ya? Desde que nacieron las primeras sociedades industrializadas. ¿Ya? Desde que comenzaron a industrializarse las sociedades, la gente se ha empezado a mover. ¿Ya? De Italia a Estados Unidos, de China a Estados Unidos, de México a Estados Unidos, de Ecuador a España, ¿ya? Eh, de Perú a Chile, etcétera, ¿ya? Siempre ha habido esta migración. Y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando: pobreza, precarización laboral, etcétera. Pensemos en las personas que están viniendo para nuestro país en los últimos años. ¿Qué características sociales tienen? ¿Ya? Hay muchas que están escapando de problemas que son sociopolíticos, en algunos países como Venezuela, por ejemplo, ¿ya? Pero no solamente eso, también con temas laborales, ¿ya? Escasez de trabajo, eh, desempleo, eh, reducción de los sueldos, etcétera, la inflación en la economía, ¿ya? Y en otros casos, como Haití, por ejemplo, está el tema de la pobreza, la pobreza extrema, ¿ya? Y vienen para Chile y otros países buscando mejores oportunidades, ¿ya? Entonces, esa es la lógica que tiene muchas veces el tema de la migración. Y obviamente hay un porcentaje de migración internacional que está muy relacionado con la guerra, ¿ya? Con la guerra en zonas donde hay guerras constantes, ¿ya? En Siria, en países de ese tipo, Medio Oriente sobre todo, ¿ya? Eh, donde la gente se tiene que desplazar o tiene que irse a otro lugar o de manera obligada porque está peligrando su vida, obviamente, con la guerra, ¿ya? Entonces, algunos datos, ¿ya? Según la Organización Internacional para las Migraciones, que es una organización que pertenece a la ONU, el volumen de migrantes internacionales aumentó un 41% en las últimas 2 décadas, ¿ya? Alcanzando la cifra aproximada de 244 millones en 2015, es decir, en una década y media aproximadamente, dentro de las 2 últimas décadas, ¿ya? Y esto representa esos 244, el 3,3% de la población mundial, ¿ya? Parecería que es un porcentaje pequeño, pero consideren 244 millones de personas que se están moviendo de un país a otro, ¿ya? Es mucha gente, ¿ya?
Y eso obviamente genera problemas, ¿ya? Y dentro de estos 244 millones se incluye a los 20 millones de refugiados que hay en el mundo. Refugiados son las personas que piden, digamos, piden entrar a un país porque en el país del cual provienen hay guerra y eso, digamos, pone en peligro su vida. A eso se le llama refugiado. ¿Ya? Un país le da refugio, ya le da, en otros casos era asilo político, ¿ya? Pues como la misma lógica. Le da refugio a personas que tienen problemas graves de conflictos políticos en su país, etcétera, ¿ya? Y la pobreza también produce refugiados, ¿ya? Porque la guerra ya la pobreza también, ¿ya? Y el desempleo ya la pobreza. Todos estos fenómenos están conectados, ¿ya? Eh, pero también en esta cifra se incluye en los 244 millones se incluye también a los migrantes económicos y los estudiantes, ¿ya? Que son en alguna medida, se les puede considerar como no forzados, ¿ya? Migrante económico tiene que ver con las personas que van a trabajar a otro lado, que van a trabajar, pero que no están necesariamente obligados a hacerlo, sino que buscan nuevas oportunidades o fueron contratados por alguna empresa que los lleva a trabajar a otro país. Y los estudiantes también que buscan mejores oportunidades educativas en otros lugares del mundo, donde hay mejor calidad educativa, etcétera, ¿ya? Eh, entonces, en el caso de los inmigrantes económicos, los estudiantes, ellos están de manera no forzada, entonces no generan tantos problemas de integración social al país al cual van, ¿ya? Pero todas las personas que son refugiadas, digamos, las migraciones forzadas, ya por la pobreza, por el desempleo, eso sí generan problemas, ¿ya? Generan problemas a los países a los cuales llegan. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la integración social de las personas. ¿Ya? Las personas que llegan, de ejemplo, de Venezuela a Chile o de Haití a Chile, etcétera, no es que lleguen acá simplemente y con eso tienen todo resuelto, tienen que lograr integrarse en la sociedad. Y lograr integrarse no tiene que ver solamente con hablar español o, o conversar con la gente del lugar donde uno vive. Estamos hablando de una integración social que es más relevante, que tiene que ver con el tema laboral, por ejemplo, con el tema educativo, la salud, etcétera. Y algo complejo porque cuando son países que tienen ya problemas internos, ya donde la población nativa tiene problemas de desempleo, donde se sufre temas de exclusión social, etcétera, las personas que viven de afuera y que son sobre todo que sufren algún tipo de vulnerabilidad social, sobre todo personas que son pobres, que vienen de países donde hay problemas y son personas que son pobres, llegan acá y se empobrecen más de repente. ¿Ya? En algunos casos no, ¿ya? Pero en otros casos sí, ¿ya? Eh, entonces los países que reciben digamos, los migrantes forzados internacionales que, que llegan al país de manera forzada porque no tienen otra opción en general, se ven en ese problema de poder integrar a las personas en la sociedad, de que tengan un empleo, que vivan en un lugar, eh, digamos, en un lugar adecuado, ya, que no vivan hacinados, ya, que no sufran exclusión en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, que lo puedan atender si tienen una enfermedad, ya, que no sean discriminados porque tienen otro color de piel o porque hablan francés, ya, o porque tienen otras costumbres, ya. Es un tema complejo porque genera problemáticas eh, diversas dentro de las sociedades que reciben los migrantes, ¿ya? Y todo esto eh, tiene una cara nueva en las sociedades modernas, porque son las sociedades modernas las que permiten estos flujos de mayor volumen de personas de un territorio a otro, de un país a otro, ¿ya? Antes era más difícil porque había que tomar un barco, ¿ya? Y eso demoraba meses y no siempre se podía, ¿ya? Hoy en día no es tan difícil pasar de un país a otro, ¿ya? Por lo tanto, la migración internacional es un fenómeno también que está muy, muy ligado a las sociedades modernas. En las sociedades tradicionales siempre ha existido la migración, pero ha sido muy lenta, muy paulatina y los efectos no se han notado mucho, ¿ya? La verdad es que no se han notado de la manera como se notan hoy en día. Es cosa que veamos lo que pasa en nuestro país simplemente, ¿ya? Cómo
migración durante los últimos 5 años, tal vez un poco más, ha cambiado un poco la fisonomía de las calles, ¿ya? Antes de encontrar una persona haitiana, ¿ya? Que tuviera que fuera de raza afro, digamos, eh, era extraño, ya era extraño, no era muy común, ¿ya? Pero hoy en día es extremadamente común, ¿ya? Verlo en distintos ámbitos, ¿ya? Eh, uno cuando va a la calle o a las ciudades que son en general importantes acá en el país, eh, es casi imposible que no se encuentre con personas de otros países, colombianos, venezolanos, haitianos, etcétera, ¿ya? Eh, y antes era más difícil, ¿ya? Antes estaba más reducido a ciertas ciudades importantes como Santiago principalmente, ¿ya? Pero hoy en día ha cambiado mucho la fisonomía de nuestro país, ¿ya? Y lo va a seguir cambiando porque después van a empezar a darse los procesos de mestizaje, etcétera, ¿ya? Y eso se va a reflejar también en la cultura, ¿ya? Nuestra cultura también va a cambiar un poco, ¿ya? En el ámbito de la comida, de las costumbres, etcétera, ¿ya? Eh, no solamente de nuestra apariencia física, ¿ya? Sino que también en el tema cultural. Y eso no tiene nada de malo en realidad. Obviamente no tiene nada de malo porque es algo cultural, ¿ya? Es parte de los procesos normales de mestizaje que viven las sociedades. Lo malo está en el aspecto que acabamos de ver, en los problemas de integración social que sufren las personas migrantes forzadas, ¿ya? Los que se van a un país, de un país a otro, no porque quieren, no porque le dieron ganas de vivir en otro país, ¿ya? No es el caso ese, sino que son personas que la pasan tan mal en su país que se ven obligados a buscar otro destino, donde ellos piensan que los van a tratar mejor. Y a veces no sucede eso, ¿ya? Los fenómenos relacionados son los que aparecen acá en la segunda columna, ¿ya? ¿Por qué el capitalismo? Porque obviamente está relacionado con la pobreza, el desempleo, etcétera, la industrialización, por lo que ya hemos hablado, ¿ya? La urbanización también, porque las ciudades crecen, se complejizan, ¿ya? Y mientras más gente hay, más desempleo hay, más pobreza hay en general, ¿ya? Y la interconectividad también, obviamente, porque es lo que permite que la gente se pueda desplazar de un lugar a otro. Principalmente el desarrollo aeronáutico y lo que son los transportes terrestres, ¿ya? Así que eso respecto de la migración internacional como un problema social muy importante dentro de la sociedad moderna, ¿ya? O dentro de las sociedades modernas para hablar en plural, ¿ya? Otro problema social, la extensión global de los riesgos, ¿ya? Esto nosotros lo hablamos alguna vez cuando tratamos el tema de la globalización, si ustedes se recuerdan, ¿ya? Y las sociedades se comienzan a volver globales, ¿ya? A interconectarse una entre otras, con un evento que es el tema del descubrimiento de América, como hemos dicho en otras clases, ¿ya? A partir del descubrimiento de América es como las sociedades o el viejo mundo se empieza a conectar con el nuevo mundo, ¿ya? Y ahí eso cambia, eso es un antes y marca un antes y un después respecto de la interconectividad que tenía el mundo en aquel entonces, que estaba básicamente limitado a ciertas zonas cuya existencia era conocida por todos, Europa, digamos, eh, parte de África, Asia, ¿ya? Porque existía conciencia de que esas zonas estaban habitadas, ¿ya? Entonces el planeta se comienza a interconectar, ¿ya? Con el descubrimiento de América y obviamente después con el tema de la industrialización también, ¿ya? Eh, con la urbanización también, etcétera, ¿ya? Porque las sociedades comienzan a crecer digamos eh, es más fácil que lo que existe en una parte, en una zona del mundo se pueda conocer en otra parte, por ejemplo, ¿ya? Em, entonces, con la interconectividad que se empieza a dar de a poco, ya desde las primeras sociedades industriales sobre todo, eso tiene como consecuencia negativa que los riesgos que existen en las distintas zonas del planeta, llámese riesgos sociales, económicos, de salud, ambientales, etcétera. Riesgos sociales son el desempleo, por ejemplo, ¿ya? La pobreza es un riesgo social, ¿ya? Económico también tiene que ver con eso, porque tiene que ver sobre todo
con el, digamos, con el, todo lo que es más financiero, con el flujo del dinero. Cuando una moneda pierde su valor, eso afecta a todo el mundo. Cuando el dólar pierde su valor o aumenta mucho su valor, eso afecta a todo el mundo. Sanitario, cuando hablamos de sanitario tiene que ver con salud, por si acaso, para que no se confunda. Lo sanitario tiene que ver con la salud. Eh, Todo lo que tiene que ver con las enfermedades, ¿ya? Enfermedades infecciosas, enfermedades que se llaman sociales, etcétera, ¿ya? Eh, entonces ya con la interconectividad que se comienza a dar en las primeras sociedades industriales o las primeras sociedades modernas, ¿ya? Todos estos riesgos de los que estamos hablando eh, dejan de estar confinados a un lugar en particular, ¿ya? Dejan de estar confinados a un lugar en particular y se comienzan a volver susceptibles de masificación alrededor del mundo. Es decir, un problema financiero, por ejemplo, económico, puede afectar a todo el mundo. Puede llegar, si se produjo en la Bolsa de Valores de Nueva York, afecta a todas las bolsas de valores o los mercados bursátiles de todo el mundo, independiente del lugar del cual se trate, ¿ya? Eh, entonces hay una serie de riesgos, ¿ya? ¿Y cuáles son esos riesgos sociales económicos de los que estamos hablando? Ya son, por ejemplo, la guerra también es un riesgo social, ¿ya? La crisis económica, las pandemias, el cibercrimen, entre otros tantos, ¿ya? Son riesgos que se pueden presentar, se originan en determinadas zonas del planeta, en zonas específicas, ¿ya? Eh, pero suponen siempre la amenaza latente de extenderse y afectar a todo el mundo, ¿ya? Tal como sucede hoy en día con lo que sabemos todos, con el tema del coronavirus, ¿ya? Que se originó en una ciudad en particular, en China, en Bután, ¿ya? Estaba ahí localizada y se demoró nada, ¿ya? Nada en extenderse a todo China y en extenderse al resto del mundo, ¿ya? Sin dejar ningún continente eh, libre de eso, ¿ya? Todos los continentes están afectados. La Antártica creo que es el único que no está afectado, ¿ya? Eh, o hasta hace poco no estaba afectado, no sé si ahora habrá algún caso, pero hasta hace una semana atrás era el único continente que no tenía ningún caso de coronavirus, ¿ya? Entonces, son riesgos que se presentan en zonas determinadas del mundo, ¿ya? Y que se llegan a extenderse por todo el planeta en cuestión de semanas, ¿ya? Y eso antes no pasaba, ¿ya? En el mundo tradicional, en las sociedades tradicionales no pasaba eso. Si había una enfermedad, la enfermedad queda limitada a un territorio específico. Obviamente que las grandes pandemias que han habido en la historia, la peste negra, etcétera, esa se expandió por toda Europa, pero Europa ya estaba interconectada, las distintas naciones europeas estaban interconectadas, pero la peste negra no llegó a América, por ejemplo, ¿ya? Eh, Llegó solamente a aquellas zonas con las cuales había contacto, ¿ya? Con las cuales había contacto, entiéndase China probablemente, porque estaba en la ruta de la seda, etcétera, algunas zonas de África, pero América no llegó, Oceanía tampoco llegó, ¿ya? Eh, Cuando las sociedades comienzan a interconectarse, ¿ya? Cuando los viajes en avión o los viajes por mar se vuelven más rápidos, eh, todos estos riesgos se pasan, ya las enfermedades se pasan de un continente a otro de manera muy rápida, ¿ya? Eh, Pasa lo mismo con la caída en los mercados bursátiles internacionales, ¿ya? Eh, Cuando hay un problema con la bolsa de valores Dow Jones, por ejemplo, de Nueva York, eso afecta a todas las bolsas de valores, ¿ya? A la de Santiago, la Río de Janeiro, la de Sao Paulo, ¿ya? A la de, a la de, a la de Nueva Delhi, a la de Berlín, etcétera, ¿ya? Afecta a todas las bolsas, ¿ya? Cuando el precio del dólar cae o aumenta también, afecta a todas las sociedades, ¿ya? Eh, y hay muchos ejemplos, ya está la crisis, por ejemplo, de 1928 que se produjo en Estados Unidos. Fue una crisis que estuvo alojada en Estados Unidos solamente, ¿ya? Donde hubo una pérdida en el valor de las propiedades, etcétera, y eso llevó tuvo una reacción en cadena, ¿ya? Y la economía de Estados Unidos se vio muy perjudicada. Pero a pesar de que se dio en Estados Unidos, afectó al resto del mundo también, ¿ya? Afectó necesariamente al resto del mundo. Y hace pocos años también han habido algunas crisis económicas un poco más focalizadas, eh,
que también han tenido impacto en el, en el resto del mundo. ¿Ya? Sobre todo cuando se dan en países que son potencia económica como Estados Unidos, como Rusia, como China, ¿ya? Como Japón, se siente en el resto del mundo. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que cuando estos riesgos se materializan y se propagan, como el caso del coronavirus, que el tema de las pandemias, si ustedes se recuerdan, hasta antes del coronavirus para nosotros era como algo, claro que era probable, pero no habíamos pasado nunca por algo así. Y en la tele salían programas siempre, en estos canales del cable siempre salían programas donde hablaban de las pandemias, etcétera. Y uno decía, sí, esto puede pasar, pero uno lo veía muy lejos, ¿ya? Pero uno no entiende la magnitud de este tipo de cosas hasta que no pasan, o hasta que pasan, mejor dicho, ¿ya? Eh, entonces cuando suceden este tipo de problemas, uno se da cuenta que es un problema más que se agrega a los problemas que ya existen en las sociedades, sobre todo en sociedades eh, que tienen un grado de desarrollo que no es muy elevado. Entiéndase en Latinoamérica, África, ¿ya? Donde existe pobreza, hay problemas de salud pública, hay problemas de inmigración. Nuestro país, por ejemplo, venía saliendo o estaba tambaleando todavía por el tema de los efectos de la de la crisis social que hubo, ya, del estallido social, ya, del estallido social. Los efectos negativos, no los efectos positivos. Los efectos negativos todavía se está tratando de recuperar de eso o tratando de lograr una normalidad, eh, volver al desarrollo normal de las actividades que había antes, ya a eso me refiero. Estaba tratando de acomodarse eso cuando comenzó el tema del coronavirus, ¿ya? Y obviamente eso eh, com- complejizó, vuelve más complejo, más complicado el panorama que ya existía, ¿ya? Imagínense en aquellos países que tienen situaciones peor que las nuestras, en términos de pobreza, en términos de enfermedad, etcétera, ¿ya? Naturalmente a largo plazo, a mediano o largo plazo se van a ver más afectadas, necesariamente, ¿ya? Entonces eso pasa con los riesgos que se propagan por el mundo, ¿ya? No solamente está el efecto negativo de que se propagan, sino que vuelven, empeoran la situación que sufren muchas naciones a nivel interno, ¿ya? Y con problemas como delincuencia, pobreza, salud pública, migración, etcétera. Todos los problemas que hemos visto, ¿ya? Y en la extensión de lo global de los riesgos están todos estos, obviamente los mismos fenómenos que hemos visto en los otros problemas. La interconectividad es principal, porque eso es lo que permite que un riesgo se traspase de una nación a otra o de un continente a otro. El coronavirus se traspasó tan rápido la aviación civil, por los vuelos comerciales. Esa es la razón, ¿ya? Esa es la razón más concreta que hay, ¿ya? Pero también hay otras cosas como el tema del avance tecnológico también, ¿ya? Porque el avance tecnológico tiene que ver muchas veces con desarrollo de armamento, etcétera, y eso también es un tema de un riesgo global. La industrialización, la urbanización, el capitalismo también, ¿ya? Porque todo eso producen problemas que tienen problemas económicos, problemas de desempleo, etcétera, ¿ya? Así que está todo conectado, obviamente. Y por último, algo que es un poco menos tangible, pero igual lo quise considerar porque es algo que muchas veces está como en el fondo de todo lo que sucede en el mundo moderno. Eh, no estamos hablando de la pobreza, de la delincuencia, que son cosas que uno puede medir, porque siempre hay cifras de pobreza, siempre se puede expresar en términos de porcentaje, el tema de la migración también. Uno tiene como una idea en términos de números, ¿ya? Eh, pero el problema que presentamos en esta diapositiva es más cualitativo, ¿ya? Es más cualitativo y difícil de cuantificar, ¿no? Y tiene que ver con lo que podemos llamar trivialización de la relación humana de la vida social. Es decir, cuando la vida social y la relación entre las personas se vuelven triviales, cuando pierden su sentido, ¿ya? Cuando las preocupaciones de las personas se vuelven eh, extravagantes, ¿ya? Tal vez hoy en día no lo notamos tanto, ¿ya? Pero dejemos fuera el contexto del estallido social y el contexto de la crisis sanitaria que hay.
Pensemos cómo vivía la gente antes de ese tipo de eventos que han acontecido, ¿ya? Y lo vamos a relacionar mucho con lo que estamos viendo acá, lo vamos a ver muy claramente, ¿ya? Pero partamos por lo que sale acá, en el primer párrafo, ¿ya? El tema de las TIC, o las tecnologías de la información y la comunicación. Entiéndase Internet, computadores, teléfono inteligente, redes sociales. Esas son las TIC, ¿ya? Tiene efectos positivos que ya nosotros lo hemos hablado en nuestras clases, ¿ya? Permite facilitar la comunicación, reduce las limitaciones de espacial y temporal, etcétera. Eso ya lo sabemos. Pero dejando de lado los aspectos positivos, tiene cosas negativas y una de ellas ha sido la trivialización de la comunicación entre las personas, ¿ya? En lo que respecta a cosas relevantes de la interacción humana, como el contacto presencial y la significación de las relaciones sociales. Ya las relaciones sociales eh, han perdido un poco de ese significado que se supone que deben tener, ¿ya? Donde juntarse con otra persona, a tomar un café o a conversar, lo que sea, antes se consideraba como algo que era satisfactorio para las personas, ¿ya? Hoy en día eso se sigue haciendo obviamente, pero se ve un poco eh, restringido, ¿ya? Por la facilidad que brindan el tema de las TIC, ¿ya? Eh, Porque para algunas personas ya no tienen necesidad de reunirse presencialmente con otras personas, ¿ya? Que antes eran relevantes, entonces les basta con hablar por WhatsApp o una videollamada o lo que sea y con eso cumplen su obligación social, por ponerle un nombre, ¿ya? Su obligación como amigo o como amiga, ¿ya? Entonces ya no es necesario juntarse con la persona, verla, que haya contacto presencial, etcétera. Eh, entonces esta trivialización que viene de trivial, ¿ya? Trivial es algo sin importancia, eso significa trivial, ¿ya? Entonces, por lo tanto, trivialización es como un proceso de quitarle importancia o significado a las relaciones sociales. Eso significa, ¿ya? Y este proceso que le estoy describiendo parece que fuera en aumento, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tema del uso de las TIC es cada vez es cada vez mayor. Entonces, probablemente muchos de ustedes se han encontrado en la situación de que quieren hablar con alguien y esa persona está pegada en el teléfono, ¿ya? A eso me refiero con trivialización de la comunicación entre las personas. Y uno a veces quiere conversar con alguien o quiere explicarle algo en el contexto educativo o en el contexto familiar o con un amigo, lo que sea, y uno quiere conversar algo, o uno le está hablando a una persona y esa persona está totalmente perdido en el teléfono, contestando WhatsApp o viendo videos o jugando algún juego de esos que hay en los celulares, pero totalmente perdido, ¿ya? Obviamente eso hace que la comunicación se vuelva trivial, que pierda sentido, que pierda significado, ¿ya? Pero también está el tema de el impulso incesante del progreso tecnológico en todas las áreas, ¿ya? En el ámbito, no solamente en el ámbito de las TIC, ¿ya? Sino que también en el ámbito eh, de la tecnología que se usa en el hogar, ya los electrodomésticos, eh, la ropa, las viviendas, etcétera, ¿ya? Todo eso supone avances tecnológicos, ¿ya? En el ámbito de los medicamentos, etcétera. Hacen la vida más cómoda, ¿ya? Obviamente hacen la vida más cómoda, todo el progreso tecnológico hace la vida más cómoda en general, pero también conlleva al desarrollo de una vida que es más acelerada, ¿ya? El tema del automóvil genera una vida más acelerada, ¿ya? El, el- la extensión del transporte público genera una vida más acelerada, es cosa de ver lo que sucede en Santiago con el metro, ¿ya? La gente anda pareciera que anduviera corriendo, ¿ya? Se tira dentro del metro, ¿ya? Eh, y si uno tiene la ocurrencia de preguntarle algo a alguien en Santiago, en general, la mayor parte de las veces va a recibir una respuesta em, muy poco empática, ¿ya? Cuando le responden, ¿ya? Y eso tiene que ver con esto que estamos hablando, con el desarrollo de una vida acelerada. Todas las personas andan apuradas por llegar al trabajo, por ir a la universidad, por llegar a la casa, y a veces no es por razones tan importantes, a veces no es por llegar a la casa a hablar con los hijos, ¿ya? Es llegar a la casa para ver la novela, ¿ya? O hacer otras cosas, ¿ya?
Entonces genera esta vida acelerada y también una vida que en muchos sentidos es superficial y individualista. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que em, muchas veces las preocupaciones de las personas están poco conectadas con los asuntos públicos que son relevantes, ¿ya? Y se limitan a la propia realidad particular y la gente anda pensando en cosas extravagantes o cosas que realmente tienen poco sentido desde el punto de vista social, ¿ya? Por eso le decía, pensemos en la gente que, eh, pensemos en nuestra sociedad en Chile, cómo, cómo la podemos visualizar antes del estallido social y antes del tema de la pandemia, porque hoy en día todos andan preocupados por el tema de la pandemia y por razones obvias. Cuando se produjo el tema del estallido social, todos andaban preocupados por ese tema por razones obvias. Pero antes de eso, ¿de qué se preocupaba la gente? ¿Ya? De cosas que no siempre tenían que ver con cosas relevantes, ¿ya? Con comprarse ropa nueva, con las fiestas, ¿ya? Con vanidad, ¿ya? O con temas muy personales que a veces no eran realmente importantes, ¿ya? Eh, o desde un punto de vista social, digamos, que se podrían considerar como irrelevantes, ¿ya? Porque tienen que ver con la vida privada de cada persona, ¿ya? Pero ¿cuántas personas, cuántos de nosotros andamos preocupados por el tema social? Obviamente hay personas que están siempre preocupadas por eso, pero nosotros tenemos que examinar nosotros mismos cuánto estamos preocupados por el tema social. ¿A cuántos nos preocupaba tanto lavarnos las manos y usar alcohol gel como sucede hoy en día? O, ese tipo de cosas, ¿ya? O el tema de la pandemia en sí mismo, ¿cuánto teníamos preocupación por los temas sanitarios? ¿Ya? Muy pocos tal vez, ¿ya? Muy pocas personas las que se dedicaban a ello, etcétera. Entonces, es muy común que en el desarrollo de la vida normal, dejando fuera estos eventos que son extraordinarios, la gente tenga una vida que es muchas veces superficial en algunos aspectos y extremadamente individualista. Esa incapacidad de ponerse en el lugar de otro o en el lugar de los demás es algo que no solamente nos caracteriza como sociedad chilena, ¿ya? Porque es un rasgo muy característico nuestro como sociedad chilena, ¿ya? De, no solamente la superficialidad, sino que también el individualismo, ¿ya? Es de velar por nuestros intereses, ¿no? ¿Ya? Y no ver nada de lo que hacen los demás, ¿ya? No ver nada de lo bueno que hacen los demás, ¿ya? A eso me refiero, ¿ya? Eh, y por los demás hablo incluso de la familia, no solamente de la sociedad en términos generales, ¿ya? Eh, y estas preocupaciones eh, relacionadas con vanidad y cosas como esas, ¿ya? Eh, Muchas personas viven sumergidas en cosas de ese tipo, ¿ya? O al menos una gran parte de su vida está relacionada con ese tipo de cosas, ¿ya? Con la farándula en la tele, con la última tendencia en los teléfonos, ¿ya? Pero no con temas que son relevantes en términos públicos, como el tema de la pobreza en Chile, la desigualdad que existe, el, el, digamos, los problemas que derivan de la corrupción en el sistema político, etcétera. Claro, ahora nosotros podemos decir que estamos preocupados de eso, pero después de que pasamos el tema del estallido social, etcétera. Pero tratemos de visualizarnos antes de esos fenómenos, ¿ya? Y si llegamos en algún momento a una normalidad dentro de todo lo que está sucediendo, probablemente muchos de nosotros vamos a volver a esas preocupaciones eh, que son un tanto extravagantes. Y esa es la característica, es una característica de las sociedades modernas, ¿ya? Porque en las sociedades tradicionales, por lo menos la gente tenía preocupaciones que eran mucho más vitales. Alimentarse bien, no morir por la guerra, eh, preocuparse de asuntos religiosos, ¿ya? Aunque uno no sea religioso, uno puede entender que por lo menos es una preocupación trascendental, ¿ya? Es más trascendental preocuparse por el tema religioso que estar esperando la última novedad del último iPhone o Galaxy o lo que sea, ¿ya? Y para terminar, también nosotros hablamos del proceso de racionalización y burocratización de la sociedad, es decir, que cada vez más las sociedades se volvían cada vez más estructuradas, sobre todo en el ámbito organizacional y en todo lo que tiene que ver con el organismo del Estado. Cada vez hay más procedimientos para hacer las cosas, cada vez hay más reglas para hacer las cosas, ¿ya? Entonces la sociedad ha ido cada vez incrementando eso, ¿ya?
Y desde un punto de vista negativo, ¿qué supone eso? También supone una pérdida en la significación y la riqueza de la vida social, ¿ya? Porque parte de la riqueza de la vida social está en la diversidad, ¿ya? En la espontaneidad también, ¿ya? La espontaneidad positiva, no la espontaneidad negativa, ¿ya? En la espontaneidad positiva, ¿ya? En- digamos, en que cada persona se pueda expresar de la manera que desee, ¿ya? Eso se podría considerar desde un punto de vista, digamos, utópico como algo positivo, ¿ya? Pero en la sociedad moderna no se da eso, se da lo contrario en ciertos aspectos, en varios aspectos importantes, ¿ya? Em, ¿Por qué? Porque muchas cosas de la sociedad están muy estructuradas, muy delimitadas de antemano, ¿ya? Y uno ve, digamos, tiene que hacer las cosas como las piden que hacer, ¿ya? Y eso para algunos sociólogos, algunos filósofos sociales, etcétera, supone una pérdida en la riqueza de la vida social, porque la vida se vuelve, por explicarse en términos más simples, muy cuadrada, digamos, ¿ya? Y uno tiene que moverse dentro de estos ámbitos que pone la burocracia, ¿ya? Eh, y uno tiene que moverse dentro de lo que la sociedad le manda, ¿ya? Racionalización y burocratización de la sociedad, ¿ya? Y eso limita la espontaneidad de la interacción humana, ¿ya? Ya no es tan espontánea, sino que hay que guiarse por ciertas reglas que están predeterminadas, ¿ya? Esa es como la lógica. Es algo un poco, digamos, eh, entre comillas, rebuscado, ¿ya? Por eso lo pongo entre comillas. Pero sí, tiene algo de razón, de que la racionalización y la burocratización extrema de la sociedad puede generar este sentimiento de que, de que todo está demasiado estructurado, todo demasiado cuadrado, ¿ya? Y eso le hace que la vida social cotidiana pierda un poco de riqueza, digamos, ¿ya? Obviamente que en este tema de la trivialización de la relación humana y de la vida social, eh, intervienen todos estos fenómenos que hemos visto, tecnificación, porque la tecnología ya vimos lo que genera, interconectividad también, ¿ya? La industrialización también, la urbanización y el que acabo de decir, racionalización y burocratización. Las sociedades mientras más grandes se vuelven, más urbanas se vuelven, eh, más impersonales se vuelven también, pues la gente ya es un número, ya no es importante como en las comunidades, ya donde cada persona es importante. En las sociedades urbanas, que son generalmente grandes, las personas son prácticamente un número, ¿ya? Y eso también hace que la vida social se vuelva más trivial, ¿ya? Entonces con esto damos por terminada la clase de hoy y los dejo invitados para la clase que viene, ¿ya? Donde vamos a seguir tratando un tema similar, pero ya enfocado desde otro punto de vista o desde otro punto de vista conceptual.